Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida a las Jornadas de Comunicación 2023, Voces que Transforman, Narrativas, Diversidad y Comunicación. Mi nombre es Melissa Solano y es un gusto acompañarles en este espacio que presenta avances y resultados de investigación, docencia y acción social en materia de comunicación. Productos producidos desde el SICOM y desde otras organizaciones e instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Damos inicio al programa que guiará esta actividad con las palabras del doctor Rodrigo Muñoz González, coordinador del programa del SICOM, Narrativas, Género y Comunicación, a cargo de estas jornadas. Gracias, Mel. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera primero saludar a la doctora Margot Mena, directora del SICOM, al personal investigador del SICOM y a todas las personas estudiantes e invitadas que nos complacen con su presencia el día de hoy. Este año las jornadas de comunicación han sido organizadas y coordinadas por el programa Narrativa, Género y Comunicación. Este programa se interesa por analizar las intersecciones entre identidades y prácticas culturales en las sociedades contemporáneas. Como coordinador saliente del programa, quisiera agradecerle al SICOM todo el apoyo logístico y también quisiera referirme un poco al tema central de estas jornadas: voces que transforman, narrativas, diversidad y comunicación. Actualmente estamos viviendo un contexto post-pandemia marcado por muchas incertidumbres y ansiedades. La pandemia vino a exacerbar muchas dinámicas de exclusión y también a acentuar los dilemas que ya de por sí las sociedades cargaban y luchaban por resolver. En este escenario, como programa, nos propusimos generar espacios de reflexión para explorar posibilidades de resistencia y emancipación desde muchas voces subalternas. Esto quiere decir que situamos a la comunicación como un proceso que es vivido por muchos sectores de la sociedad y la cultura. Nuestro foco radica en aquellas personas o situaciones que suelen ser olvidadas por los discursos hegemónicos y oficiales. En otras palabras, nuestra intención es motivar el análisis de la sociedad como un espacio de lucha, pero también incentivar la imaginación y formulación de propuestas para el cambio social. De esta manera, a lo largo de 3 días, uno en San José y 2 en San José y otro en Limón, estaremos pensando en narrativas, en esos modos de comprender el mundo y a nosotros mismos. También cavilaremos sobre la riqueza, pero también opresión de las múltiples expresiones de género y diversidad sexual. Finalmente, procuraremos trazar nuevos horizontes de cambio y emancipación a través de la comunicación. Antes de cerrar mi intervención, quisiera subrayar un hecho muy especial tanto para el programa como para el SICOM. Por primera vez, parte de las actividades de la jornada se realizarán en la sede del Caribe de la UCR. Esto nos llena de alegría, ya que es un modo de estrechar vínculos tanto con la comunidad estudiantil como docente e investigadora de Limón. En esta ocasión tendremos un foro y una exposición fotográfica liderada por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la sede, con el fin de que nos guíen por sus propias reflexiones sobre la acción de comunicar desde la diversidad. Con esto en mente, quisiera agradecerle a las personas investigadoras, tanto nacionales como internacionales, quienes, ya sea virtual o presencialmente, se unirán con nosotros para pensar mejor la comunicación, pero también para pensar críticamente sobre nuestra labor como personas investigadoras. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de la doctora Margot Mena John, directora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM. Gracias, Melissa. Muchas gracias a quienes están aquí presentes para esta primera parte de las jornadas que son bienales, que cada 2 años intentamos desde el Centro de Investigación en Comunicación poder compartir, exponer y poder dialogar sobre los problemas que tenemos en la actualidad en Costa Rica y el mundo en torno a objetos de estudio de la comunicación. Creo que también quiero destacar lo que ya Melissa dijo, que a veces lo damos por hecho, pero que no es poca cosa, que es la cooperación e interrelación que tenemos entre la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, el programa de posgrado en comunicación, el PROLEDI, con quien también colaboramos mucho, y bueno, el Centro de Investigación en Comunicación, que nos aliamos y discutimos esta disciplina
integra en muchos espacios a lo largo del año. Quiero también agradecer el trabajo que ha tenido Janet Martínez, Rodrigo Muñoz, quienes organizaron estas jornadas, y el trabajo de apoyo de todo el personal administrativo, de Melissa, de Nicole, que han estado moviendo las redes sociales, el apoyo del decanato con Marilyn. Estas jornadas van a quedar grabadas para que más personas fuera de Costa Rica y fuera de esta sala puedan aprovechar el espacio que estamos generando. Los conocimientos, las nuevas preguntas, que creo que eso es muy importante en las jornadas, no solamente lo que hemos ido avanzando en cada uno de los proyectos que se inscriben acá, tanto del Centro de Investigación como de otros lugares, sino las nuevas inquietudes que a partir del ejercicio de investigar la comunicación nos siguen surgiendo. Creo que ese es el proceso tan rico que llevamos a cabo en las universidades públicas, que es volver a sorprendernos de esa realidad que nos rodea y volver a hacernos preguntas para volver a crear caminos que nos lleven a comprender primero esos fenómenos y posteriormente poder producir insumos que sean de interés, ya sea para resolver o para fortalecer la comunicación. Entonces, muchísimas gracias y eso sería de mi parte. Agradecemos a Margot y a Rodrigo sus palabras. Invitamos a pasar al frente a la doctora Michelle Ferris Dobles, quien dictará la conferencia inaugural. Perdón, Michelle, ya estaba acá. Muy bien. La doctora Ferris impartirá la conferencia Afectos que cruzan las fronteras, prácticas de comunicación y el teléfono celular inteligente como infraestructura de comunicación durante los procesos de migración centroamericana a los Estados Unidos. Al ingreso se les ha hecho entrega de una boleta en la que podrán anotar sus consultas. Para mayor orden y optimización del tiempo, el doctor Rodrigo Muñoz será el encargado de dirigir el espacio de preguntas. Si alguna persona desea realizar una consulta y no tiene la boleta, la podrá encontrar en la mesa de ingreso. Todas las preguntas serán leídas y se responderán según el tiempo disponible en el orden de ingreso. Bueno, buenos días. Hola, estoy muy feliz de estar hoy aquí. Quiero agradecerle al SICOM por la excelente organización de las jornadas de comunicación este año y también agradecerle a la doctora Margot Mena, directora del SICOM, por la invitación para presentar mi investigación el día de hoy. Mi presentación se titula Afectos que cruzan las fronteras, prácticas de comunicación y el teléfono celular inteligente como infraestructura de comunicación durante los procesos de migración centroamericana a los Estados Unidos. Esta investigación que les voy a presentar hoy forma parte de mi tesis de doctorado que lo realicé en migración, comunicación y tecnología. Específicamente, la investigación que voy a presentar hoy corresponde al último capítulo que explora la apropiación de la tecnología y las prácticas de la comunicación por parte de personas migrantes centroamericanas viviendo en Estados Unidos para mantener lazos afectivos con sus familiares en sus países de origen. Me gustaría iniciar diciendo que el uso de las tecnologías de la comunicación por parte de las comunidades migrantes no es algo nuevo. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención durante esta investigación y a través de mi trabajo etnográfico fue comprender que las personas en tránsito y que las familias separadas por los procesos de migración han utilizado las tecnologías de maneras creativas e innovadoras para comunicarse con sus seres queridos, compartir información, organizar su viaje y planificar sus movimientos a través de los años. Cartas, telégrafos, llamadas telefónicas, correos electrónicos y actualmente el uso de dispositivos tecnológicos móviles que permiten la comunicación instantánea a través de la conectividad, como lo son los teléfonos celulares inteligentes, son solo algunas de las tantas herramientas y tecnologías que las comunidades migrantes han utilizado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el pasado las comunidades migrantes dependían de escribir cartas, enviar fotografías y hasta cassettes de audio para mantenerse en contacto a través de las fronteras. Por lo tanto, sería injusto no reconocer la larga historia de uso, apropiación y agencia que estas comunidades han tenido y tienen sobre la tecnología.
Podríamos hasta decir que la migración y el uso de las tecnologías de la comunicación hasta cierto punto siempre han estado ligados. Específicamente mi investigación, que busca entender las prácticas de comunicación y la apropiación tecnológica por parte de las personas migrantes para mantener sus lazos afectivos a través de las fronteras, utiliza un enfoque teórico sociotécnico. Para este estudio, me enfoqué en analizar el teléfono móvil inteligente como infraestructura de comunicación que permite la existencia de los lazos afectivos transfronterizos. Este lente analítico, que es el sociotécnico, busca entender los impactos de la tecnología en la sociedad, pero también reconocer las interrelaciones que existen entre la tecnología y las personas y cómo estas interrelaciones son complejas y cómo no existe una única fuerza dominante. Es decir, la tecnología impacta a la sociedad, pero las personas también se pueden apropiar de la tecnología para sus propias necesidades, darle usos diferentes a los pensados por los diseñadores de dicha tecnología. Tomando esto en cuenta, algo que a mí me motivó para realizar esta investigación fue entender las formas únicas como las personas migrantes usan, perciben e imaginan la tecnología de la comunicación para mantener estos lazos afectivos a través del tiempo, la distancia y el espacio. Bueno, la metodología consistió en 17 entrevistas a profundidad que se llevaron a cabo en línea con personas migrantes centroamericanas que viven en los Estados Unidos. Además de las entrevistas, se les solicitó a las personas participantes que si querían compartir narrativas digitales como fotos, screenshots y videos que retrataran estas relaciones afectivas mediadas por el teléfono celular inteligente, que podían hacerlo. La razón por la que esta metodología fue sobre todo digital para esta sección de mi trabajo fue porque, bueno, estábamos en pandemia, ya que esto se realizó de enero a diciembre del 2021, y también para lograr entrevistar a diferentes personas que viven en lugares distintos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, como acá pueden ver, hay un ejemplo de un screenshot de cómo yo realicé estas entrevistas a profundidad, y también un ejemplo de otro screenshot que las personas participantes compartían sobre sus narrativas audiovisuales, también digitales, de cómo mantienen estos lazos afectivos a través de las fronteras. Un componente importante de esta investigación fue entender el teléfono celular inteligente como una infraestructura. Para esto utilicé un acercamiento teórico infraestructural para el estudio de los medios. Según Durham Peters, una infraestructura es una plataforma que nos permite hacer algo, pero esta infraestructura por lo general pasa desapercibida. Es algo que no le prestamos atención, que no lo notamos. En este caso, el teléfono celular inteligente permite que tengamos comunicación instantánea utilizando múltiples lenguajes a través del espacio, pero pocas veces cuestionamos su existencia. También según Starr Ruth, las infraestructuras existen cuando a través de ellas las personas ponen en práctica acciones cotidianas y rutinarias. El teléfono celular inteligente permite la existencia de rituales y prácticas cotidianas entre las familias que han sido separadas por la migración, que permite que se mantenga y se fortalezca estos lazos afectivos a través de las fronteras. Y finalmente, otro acercamiento a este tema de la infraestructura lo propone Plantin, que menciona que otra característica importante de las infraestructuras es que siempre sentimos que no podemos vivir sin ellas. Según mis participantes, el teléfono celular inteligente es lo que permite esta conexión personal y afectiva entre ellas y sus familiares en Centroamérica. Por lo tanto, consideran que es una herramienta esencial y que su utilidad va más allá de lo práctico e instrumental, que también tiene un peso afectivo sumamente fuerte. Entonces fue como a través de esta teoría que decidí, analizar el teléfono celular inteligente como esta infraestructura que permite que existan estos afectos transfronterizos.
Bueno, voy a compartir algunos de los hallazgos que principalmente en el camino de realizar esta investigación, la investigación tomó un giro importante destacar desde la perspectiva de género, ya que muchas de las personas participantes eran mujeres que practicaban una maternidad en línea. En este caso, la apropiación tecnológica fue única, ya que ellas fueron no solo forzadas a migrar, pero sino también fueron forzadas a dejar a sus hijos e hijas en sus países de origen. Entonces, este contexto, ¿verdad?, hace que el uso de la tecnología y del teléfono celular inteligente sea una experiencia sumamente afectiva y particular, ya que es a través de esta tecnología la única manera posible para mantener estos vínculos afectivos transfronterizos. Una de mis participantes mencionó que uno de los retos más grandes que ella tiene como madre migrante es seguir presente de manera significativa en la vida de sus hijos que viven en El Salvador. En esta conversación, ella dijo que su estrategia es siempre estar conectada, que siempre está disponible para sus hijos a través del teléfono, y esto a ella le resulta sumamente cansado. Ella dijo que la comunicación tiene que ser permanente y de manera diaria para que ella se sienta tranquila. En este sentido, descubrí que el acto de comunicar cobra tanta importancia como el contenido de la comunicación misma, ya que lo que mantiene y fortalece muchas veces estos vínculos a través de las fronteras es la frecuencia y la reciprocidad de las interacciones sociales que se llevan a cabo a través de la tecnología. Esto es a lo que el ICOPE llama la presencia mediada o la presencia conectada, que es justamente la frecuencia y continuidad de las interacciones a través del uso de interfaces móviles que permiten difuminar esos límites que existen por la separación física. Ahora me gustaría leer unas de las palabras de una de mis participantes que dice: no podría ser madre a la distancia sin un teléfono inteligente, sería imposible. Mi mayor temor es que mis hijos se metan en problemas, se unan a una pandilla, consuman drogas o sufran un accidente. Son jóvenes y me preocupan. Entonces realmente necesito comunicarme con ellos todos los días. De lo contrario, no puedo dormir. Pero tampoco podría ser madre a la distancia sin mi prima, alguien en quien confío que los cuidará. Este relato a mí me llamó mucho la atención porque revela la importancia de la tecnología, ¿verdad?, para mantener estos lazos afectivos, para poder practicar una maternidad en línea, pero también revela que si bien la tecnología puede ser de gran ayuda para las madres a la distancia, para la educación, para la crianza, estas no serían posibles sin el apoyo físico y el cuidado de lo que conocemos como otras madres, es decir, las abuelas, hermanas, tías de las madres migrantes, que contribuyen a la crianza de sus hijos en los países de origen. Entonces, la tecnología puede ser un recurso para mantener esta maternidad y la crianza a través de las fronteras, pero los familiares que brindan el apoyo siempre serán el pilar fundamental de estas familias transnacionales. Sumado a esto, otra estrategia de apropiación tecnológica que encontré por parte de estas madres migrantes es organizar actividades a través de videollamadas, como lo son cocinar una receta, ver una película a la misma vez, o que sus hijas le muestren la ropa que se compraron y la ropa que se van a poner antes de un evento especial. Una de mis participantes mencionó que algo que disfrutó muchísimo fue el día que su hija instaló una cámara para que ella pudiera ver mientras se cortaba el pelo. Esta madre transmitió que aunque ha sentido la sensación muchas veces de estar en dos lugares al mismo tiempo, a través de utilizar su teléfono en ciertos momentos ha sentido que estaba completamente ahí, presente con su hija. Son las interacciones ordinarias y constantes que las madres migrantes comparten con sus hijas lo que constituye la esencia de una experiencia de presencia mediada, en donde por momentos se logra difuminar esa separación física. Otro hallazgo importante de esta investigación fue entender cómo las madres migrantes utilizan diferentes lenguajes para diferentes necesidades afectivas. Por ejemplo, una participante compartió que de todos los lenguajes y las funciones del teléfono, la videollamada es la más afectiva. Ella dice que es la que la hace sentir más cerca de su familia. Es por eso que principalmente usa videollamadas cuando hay un evento importante, cuando hay que hablar de algo importante y también cuando hay que regañar a alguien.
y que los textos y los audios es algo que ella utiliza más a menudo, como por decirlo así, de una manera más casual y constante. Es interesante entender cómo las personas migrantes utilizan los lenguajes y las funciones del teléfono a partir de sus necesidades afectivas y de formas muy diferentes a las cuales los utilizamos el resto de las personas. Esta necesidad de permanecer conectados a través de las fronteras con sus seres queridos ha cambiado la economía y también las formas en cómo se invierte el dinero en las comunidades migrantes. Así, las personas sienten cada vez que es necesario pagar los teléfonos inteligentes, el wifi y los planes de conectividad para sus seres queridos en Centroamérica. Una vez hablando con una investigadora salvadoreña, me comentó que es la migración principalmente lo que ha hecho que la tecnología penetre en Centroamérica, que la migración es un factor clave para esta penetración tecnológica y para el alfabetismo tecnológico en nuestra región. Esto ha ampliado, la migración ha ampliado considerablemente la penetración tecnológica en esta región y ha cambiado las dinámicas sociales entre las personas y las familias. Por ejemplo, esta investigadora me mencionaba que en El Salvador la migración ha intensificado tanto el uso de teléfonos móviles que para las familias la conectividad es algo tan principal como la comida. En la encuesta de hogares de propósitos múltiples de El Salvador de 2019 se reportó que hay más hogares en El Salvador con wifi que con refrigeradoras. Además, en 3 entrevistas separadas encontré que cuando el dinero escaseaba, las personas migrantes preferían pagar estos planes y estos datos, pagar el wifi de sus familias, que comprar alimentos o otras necesidades básicas. Estos hallazgos nos permiten entender cómo estas tecnologías están remoldeando las decisiones económicas de nuestros países y de las familias migrantes, así también cómo moldean los mundos sociales y las formas en cómo las personas interactúan a través de las fronteras. Es muy importante en este contexto cuestionar el rol de la economía global, ¿verdad?, que lucra de estos planes de comunicación y también de las remesas de cientos de familias alrededor del mundo que se han visto forzadas a migrar. Es a través del uso de la tecnología que estas familias separadas por la migración crean espacios. Aunque estos espacios sean digitales, son espacios afectuosos y sentidos, por lo tanto también son espacios sensoriales y corporales, a pesar del distanciamiento físico. El teléfono móvil inteligente tiene un significado único para estas familias, ya que es la única opción que tienen para sentir a otros que están físicamente distantes. Por lo que uno de mis principales argumentos en esta investigación es que en el contexto de la migración, el teléfono móvil inteligente principalmente es una infraestructura afectiva, ya que es un dispositivo que crea los entornos y espacios digitales donde tienen lugar estas prácticas corporales e interacciones sociales. En el contexto de la separación y el desplazamiento, estos espacios digitales son esenciales para mantener y fortalecer las relaciones a través de las fronteras y que así las familias puedan hacerle frente a esta separación física. Si bien las tecnologías de la comunicación permiten que las personas se sientan más unidas y se apoyen emocionalmente a través del espacio y las fronteras, es crucial no pasar por alto que las dificultades que surgen de la migración y la separación siempre van a estar presentes. La tecnología de la comunicación nunca va a alivianar por completo esos sentimientos de separación, y más bien muchas veces generan nuevas ansiedades y más estrés por parte de las personas migrantes, ya que sienten que siempre tienen que estar conectadas, que siempre tienen que estar disponibles para sus familiares. Algunas de mis entrevistas demuestran que los migrantes tienen un peso enorme, ya que se espera que además de brindar apoyo económico, ahora a través de las nuevas tecnologías, siempre tienen que brindar también un apoyo emocional a los miembros de su familia que permanecieron en sus países de origen. Parte de las conclusiones y los aportes de esta investigación
es contribuir con el concepto de infraestructura afectiva para entender cómo la tecnología crea los espacios en donde las personas son capaces de sentir a sus seres queridos que están distantes físicamente. Además, el aporte que esta investigación le pueda dar a los estudios de los medios y la comunicación es que a través de las interconexiones entre las tecnologías de la comunicación y la migración, podemos entender importantes reflexiones sobre el papel de la mediación en las formas en cómo percibimos el espacio en relación a los afectos y a las emociones. Quiero compartir otro extracto de una entrevista de una participante centroamericana, migrante en los Estados Unidos, que sobre este tema ella comenta: como migrantes siempre hemos utilizado la tecnología de la comunicación para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, que viven lejos de nosotros en nuestros países de origen. La tecnología es todo lo que tenemos, es en todo lo que podemos contar para estar cerca de ellos. Usábamos estas tecnologías todos los días, incluso antes de la pandemia, antes de que el resto del mundo se viera obligado a usarlas también, mucho antes del COVID y todo. Las familias migrantes estaban usando el celular y videollamadas a diario para estar en contacto. Me llama la atención que a partir de la pandemia, el resto del mundo nos tuvimos que poner en estos zapatos de las familias migrantes, de depender de la tecnología para mantener nuestros lazos afectivos. Eso fue sumamente complicado. Estoy segura que todas las personas aquí recuerdan, ¿verdad?, lo que era depender de la tecnología para hablar con sus familiares, con sus hijos, hijas, con su mamá, con su papá. Y es importante reconocer que esa es la realidad de las comunidades migrantes y que ha sido la realidad por muchísimos años y es la realidad actual. Después de la pandemia, el resto del mundo volvemos casi que a la normalidad y podemos continuar con nuestras relaciones sociales de manera presencial o híbrida. En la mayoría de los casos de las familias forzadas a migrar, esa opción no existe. Por lo tanto, la tecnología se vuelve de verdad esta única opción para mantener esos lazos afectivos y crear esos espacios digitales, pero que también son importantes y son sentidos, son corporales, son sensoriales. En una de las entrevistas, una madre me decía, solo porque mi relación con mi hija es en línea, es una relación digital, porque no la puedo ver físicamente, no significa que esta relación sea menos importante o que yo la quiera menos. Entonces, un poco esta investigación, ¿verdad?, invita a reflexionar sobre esas comunidades que usan la tecnología de manera casi que para sobrevivir, para mantener esos lazos afectivos que de otra forma no hubiera sido posible, y entender, ¿verdad?, que además esta tecnología puede poner nuevos riesgos a estas personas, tomando en cuenta la extracción de datos, la vigilancia, pero que al final escogen utilizarla por la necesidad. Siempre termino con la historia de una de mis participantes que estuvo separada de sus hijos durante muchos años. Ella tuvo múltiples amenazas de muerte en Honduras y se vio forzada a migrar a los Estados Unidos y durante mucho tiempo mantuvo esa maternidad en línea, esas relaciones afectivas a través del tiempo, el espacio, las fronteras, utilizando su teléfono celular inteligente y después de muchos años de luchar por poder traer a sus hijas a los Estados Unidos en una condición de refugiadas, logró de nuevo tener un contacto físico. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Michelle esta valiosa intervención. Ahora, si hay preguntas, agradecemos que las hagan llegar a Rodrigo, quien moderará este espacio. Muchas gracias Michelle. Bueno, tenemos 3 preguntas. Voy a leer
Hola Liz, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar contando que esta fue la primera parte de mi investigación y terminó siendo casi que el último capítulo de la tesis. Y fue la primera parte porque estábamos en la pandemia y yo quería viajar a México, a las casas para los migrantes, para hacer entrevistas, y como estábamos en la pandemia no podía hacerlo. Entonces decidí que lo que iba a hacer era entrevistas en línea y a través de algunos contactos que ya tenía y recomendaciones que estos contactos me daban, logré realizar 17 entrevistas a profundidad en línea con personas que estaban viviendo en los Estados Unidos. Sobre el tema de los afectos, me enfoqué sobre todo en la teoría de afecto que está desarrollada para los estudios de los medios y de la comunicación, que básicamente lo que dice es que a través del uso de la tecnología nos podemos ver afectados y afectadas con el tema, digamos, del concepto de afecto, que desde los medios se considera afecto como una sensación corporal, como algo sensorial, no simplemente como una emoción que sea como buena o mala, sino que es simplemente que las tecnologías permiten que sintamos cosas y nos permiten conectarnos con personas y sentir emociones a partir de estas, ¿verdad?, de estas conexiones con las otras personas digitalmente. Entonces, es sobre todo la teoría como de affect que se desarrolla para el estudio de los medios y de la comunicación mediada. Y, ¿qué era la otra pregunta? Muchas gracias. No sé si tengo el micrófono. Pero se oye bien. ¿Ahora? Bueno. Ok, para la grabación. Tengo una pregunta de don Daniel Lorenzo, pero veas que no tiene su letra. Vamos a pasarme ahora el micrófono para que no se haga. No pasa nada. Yo soy lo peor. Gracias. Para la grabación. Vamos a ver. Además del dispositivo, las plataformas son indispensables. ¿Es WhatsApp la única de telefonía o hay otras? Y el costo asociado es solo el consumo de datos móviles, pero la telefonía y videos son gratis. Y esto es una enorme contribución que vale la pena mencionar. Bueno, gracias por el comentario. Sí, cuando analizamos, por ejemplo, el teléfono celular inteligente como infraestructura, ¿verdad?, más allá que el dispositivo, ¿verdad?, físico, la materialidad, sino que también están las plataformas, el software, las interfaces. Entonces, sí, todo esto forma parte de entender esta tecnología como una infraestructura que permite que se mantengan estos lazos afectivos a través de las fronteras. Y de todas las tecnologías del pasado, como puse ahí en una filmina, que estaba el teléfono, los emails, las cartas, de todas las tecnologías que las personas migrantes han utilizado durante el tiempo, esta tecnología del teléfono celular inteligente es la que permite comunicación más fluida, más rápida, pero también en diferentes lenguajes, ¿verdad? Entonces eso fue como uno de los hallazgos que a mí me llamó mucho la atención, que la decisión de qué lenguaje utilizar, si es un audio, un video, un texto, también corresponde a una necesidad afectiva. Entonces, sí, es importante, digamos, que ahora esta tecnología tenga todas estas funciones, porque hasta cierto punto pueden generar una cercanía, ¿verdad?, digital que se siente diferente a las tecnologías del pasado, ¿verdad?, por esa inmediatez, por esa cantidad de lenguajes, por sus diferentes funciones. Entonces, sí, definitivamente es una infraestructura de comunicación que da muchas ventajas, pero también, como yo comentaba, crea muchas veces más estrés, más ansiedad, más dependencia, y por otro lado siempre hay que recordar los nuevos riesgos, ¿verdad?,
ligados a la parte de expropiación de datos, de vigilancia, ¿verdad? Que estos son retos que son importantes de tomar en cuenta. Y también todo el tema de la economía, ¿verdad? Aunque usted mencione que el WhatsApp es gratis, los datos no, tener un celular que tenga memoria, que funcione bien, eso no es gratis, y tampoco, ¿verdad?, pagar el wifi, los datos para los familiares en Centroamérica. Entonces es importante darse cuenta que también hay toda una economía, un sistema capitalista que mantiene estas comunicaciones transfronterizas y que hay personas que lucran de esto, ¿verdad? Entonces un poco por ahí también recordar que lo que debería ser una comunicación afectiva casi que para la humanidad, para que las personas se pudieran comunicar a través de las fronteras, el tiempo y el espacio, en la actualidad es un negocio. Y sobre todo es un negocio para estas familias que yo comentaba que dependen de esto totalmente, porque no pueden tener encuentros físicos o verse en persona. ¿El 100% de la comunicación de los Estados Unidos de Centroamérica es por WhatsApp o hay otras plataformas equivalentes? No hice así como una encuesta a muchísimas personas, pero a través de estas entrevistas, ¿verdad?, que fueron 17 entrevistas y también más trabajo etnográfico que hice durante mi tesis, sí es la principal plataforma, WhatsApp. Han habido otros intentos, ¿verdad?, de utilizar plataformas que hay gente que considera más seguras, como Signal o Telegram. Inclusive la OIM desarrolló una aplicación que se llama MigApp para que las personas migrantes se comuniquen y compartan información, envíen dinero. El problema es que WhatsApp ya se volvió como la plataforma más cercana, la que la gente más utiliza, la que muchas veces es más fácil de usar. Entonces, cambiar de plataforma significa que vas a perder conexión con algunos contactos, ¿verdad? En una de mis entrevistas, en la parte de la tesis, en donde entrevisté a personas que iban en tránsito, me decían, si yo uso MigApp, ¿cómo le voy a decir a mi abuelita que descargue MigApp? Mi abuelita es la que me manda el dinero, la que siempre está conmigo en comunicación, y no, ya con costos usa WhatsApp. ¿Cómo le voy a decir que descargue MigApp y Signal y Telegram? Entonces, sí, muchas veces son las mismas necesidades y la conveniencia lo que hace que las personas prefieran una plataforma a otra. Y también es importante cuestionarse eso, ¿verdad? Porque ya sabemos que WhatsApp ahora es de Meta y que, ¿verdad?, es como este monopolio de comunicación que existe. Entonces es importante también, como parte del análisis de infraestructura, cuestionarse dónde están estas plataformas siendo desarrolladas y quién tiene el poder, ¿verdad?, detrás de estas plataformas. Muchas gracias de nuevo a don Daniel. Y finalmente Margot pregunta, Michelle, si se evidencian usos distintos por la edad de las hijas y si los contenidos que desarrollan son distintos entre paternidad y maternidad. Sí, ok. Sí, los contenidos y los usos son distintos con hijos e hijas que son menores, de niños y niñas. Por lo general, la videollamada y el audio, ¿verdad?, son como las funciones y los lenguajes más cercanos para comunicarse con los hijos e hijas. Pero en mi investigación me enfoqué más que todo en la maternidad con adolescentes. La mayoría de mis participantes se comunicaban con sus hijos e hijas que ya estaban en la preadolescencia o en la adolescencia. Sería súper interesante hacer una investigación sobre la maternidad en línea con bebitos, ¿verdad?, con niños y niñas, y ver cómo la tecnología logra mediar esas relaciones. Pero sí, principalmente fueron con adolescentes, preadolescentes, y sí utilizaban audios, videollamadas y textos, y principalmente, ¿verdad?, lo que más les gustaba era la videollamada.
aunque es la que se utiliza menos, ¿verdad? Los textos y los audios eran más frecuentes. Y sobre paternidad, no encontré mucho. Las entrevistas con hombres migrantes, muchas se enfocaron en cómo le conseguían la información y el dinero para ayudar a otras personas conocidas o familiares a organizar su viaje de Centroamérica a los Estados Unidos. Entonces, varias entrevistas con hombres en Estados Unidos eran sobre cómo encontrar un coyote que le podría ayudar a una hermana, cómo, ¿verdad?, ayudarles a organizar el viaje. Por lo general eran los hombres quienes mandaban las transacciones económicas desde Estados Unidos a Centroamérica, y ahí también noté como esta desigualdad, ¿verdad?, desde el género, de que eran más que todo hombres quienes mandaban el dinero y las mujeres quienes hacían las prácticas afectivas. Entonces eso también es interesante de analizar, ¿verdad?, que se podría, por lo menos a través de esta entrevista, de estas entrevistas, decir que los hombres utilizan la tecnología más de una manera instrumental o práctica para enviar dinero, información, y que sobre todo las mujeres son las que las utilizan de una manera más afectiva. Sí. Bueno, una vez más agradecemos a Michelle por esta intervención y bueno, le invitamos a pasar al auditorio para continuar con el programa. A través de Zoom estableceremos conexión para realizar el panel internacional con profesionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina.
quería agradecer esta participación con un panel propio de investigadoras de la Universidad de La Plata a estas jornadas de comunicación, Voces que Transforman, Narrativas, Diversidad y Comunicación, de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, del SICOM, del Centro de Investigación en Comunicación, y del Programa de Posgrado en Comunicación. Bueno, agradecer en especial a la doctora Margot Mena Jun, directora del SICOM, a Rodrigo Muñoz González, coordinador del programa de narrativas, género y comunicación del SICOM, y también en especial a la doctora Janet Martínez Toledo, organizadoras de las jornadas. Decir que además esto comenzó a pensarse o a conversarse cuando compañeras de la Universidad de Costa Rica visitaron Buenos Aires y visitaron la Argentina en el Congreso de ALAIC. Ahí empezamos a pensar y recibimos la invitación, y la recibimos obviamente con muchas ganas, con mucho orgullo y con mucha expectativa, básicamente por la idea de los diálogos, ¿no? De los diálogos entre nosotras, nosotres, quienes habitamos estas universidades de América Latina. Bueno, el panel fue denominado Sexualidades, Juventudes y Ciudad, hablando desde la comunicación. Nos acompañan tres maravillosas compañeras de la universidad, de la facultad. Estamos bien, ¿no? Sí, ¿Sí? Bien. No, yo toqué algo, entonces ahí está, ahí las veo otra vez. Decía que nos acompañan tres maravillosas compañeras investigadoras, la doctora Florencia Cremona, la magista Rocío Quintana y la doctora María Eugenia Rosbosch. Antes de hablar un poquitito de ellas y de darles la palabra, yo quería comentar algunas cuestiones de la investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, para nosotros, como objetivo general, desde la Secretaría de Investigaciones Científicas, que me tiene en estos momentos a mí al frente, nuestro objetivo principal es fortalecer y estimular el desarrollo de investigaciones, pero básicamente investigaciones que estén comprometidas con las demandas sociales en el campo de la comunicación social. En un tiempo histórico para la Argentina, pero también para América Latina y para el mundo, diría, donde la comunicación adquiere un rol clave, ¿no? Un rol clave en la constitución y en el entendimiento de la sociedad. En cuanto en este campo se juegan hoy, creemos y entendemos, las batallas por la dignidad, por la libertad y especialmente por la democracia, ¿no? En Argentina estamos celebrando, atravesando, no sé si el término es celebrar, atravesando estos 40 años de democracia, que claramente nos disparan muchísimas reflexiones en el campo de las ciencias sociales, y nos parece entonces que, que pensar en democracia para pensar estos temas que vamos a conversar hoy con nuestras investigadoras, con nuestras compañeras, se nos hace clave en este tiempo y en este momento. Y después comentarles algunas cuestiones más digamos, pensando también que a partir de esta intervención nuestra se crea y se empieza a crear un lazo fuerte entre la Universidad de Costa Rica, con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, con el posgrado, con este centro de investigación como es el SICOM, contar algunos datos, digamos, que a mí me resultaba interesante poner en conocimiento de ustedes sobre nuestra facultad y sobre la investigación en nuestra facultad. Primero, comentarle algunos ejes transversales con los cuales se investiga nuestra facultad. Bueno, claramente en la presencia del análisis de medios, la comunicación popular, las infancias, las juventudes, migrantes, adultos mayores, personas privadas de la libertad, colectivos LGBTTIQ, pueblos originarios, derechos, prácticas, consumos, representaciones, derechos humanos y memoria, perspectiva de género, claramente, salud, estética,
y planificación y gestión de la comunicación de las organizaciones. Estos son algunos de los ejes transversales que dan cuenta de la gran cantidad de proyectos de investigación que tiene en estos momentos nuestra facultad. La facultad cuenta con más de aproximadamente, ahora estamos en un nuevo periodo de categorización de investigación, pero cuenta aproximadamente con 400 docentes investigadores que están dentro del Sistema Nacional de Categorización y que actualmente, como decía, se está llevando a cabo una nueva convocatoria bajo el sistema PRINUAR, donde se están categorizando nuevos y nuevas investigadoras de nuestra unidad académica, con lo cual aspiramos a que ese número de investigadoras e investigadores crezca notoriamente. Y además contamos con muchísimas unidades de investigación. Bueno, las compañeras que están en este panel son referentes de algunas de esas unidades de investigación. Tenemos un gran instituto de estudios de comunicaciones en medios, cultura y poder, cuya directora es la doctora Florencia Saintud, y un instituto de investigación en comunicación. Y a la vez tenemos gran cantidad de centros de investigación. Un centro de investigación en estudios de historia, comunicación y periodismo, un centro de investigación y desarrollos en comunicación, industrias culturales y televisión, que dirijo actualmente, un centro de investigación en lectura y escritura, porque hay una línea también en nuestras carreras de grado sobre lectura y escritura, un centro de investigación en comunicación y políticas públicas, un centro de investigación en economía política y comunicación, uno en estudios de opinión pública, un centro de comunicación, medios, educación y discurso, un centro de estudios aplicados en migración, comunicación y relaciones interculturales. También tenemos laboratorios de comunicación y género. Bueno, la doctora Francia Cremona lo dirige actualmente, un laboratorio de investigación en lazos sociourbanos que dirige la doctora Eugenia Rosbosch, y un laboratorio de estudios de medios y análisis de la información. Contamos también con muchos observatorios, con gran cantidad de becarios, de grado, de posgrado y de postdoctorado. Pero bueno, no quiero robarle más tiempo a nuestras compañeras que hoy van a disertar en este prestigioso encuentro. Bueno, quería en primer lugar presentar y darle la palabra, si les parece, a Rocío Quintana. Rocío Quintana es licenciada en comunicación de nuestra facultad, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Es magíster en metodología de la investigación en ciencias sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid. Ha dirigido proyectos promocionales de investigación y desarrollo en relación a juventudes, industrias culturales y lo público, así como coordinó también proyectos de vinculación académica con organismos públicos sobre análisis y evaluación de políticas públicas en temáticas con especial anclaje en el campo de la comunicación y las juventudes. Actualmente es coordinadora del Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder, Aníbal Ford, de nuestra facultad, en donde desarrolla sus actividades científico-académicas y además es secretaria académica de la especialización en comunicación y juventudes de nuestra facultad. Bueno, y además muchísimas cosas más, porque somos muchísimas cosas más. Bueno, Rocío, te damos entonces ahora la palabra. Hola, bueno, Leonardo, hola a todos allá por la Universidad de Costa Rica. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo este espacio, como decía Leo, ¿no? Con la intención de nada, precisamente eso, digamos, ¿no? De dialogar y de intercambiar conocimiento, que es un poco, nada, nuestro área, digamos, ¿no? De acción en las universidades. Entonces, nada, agradezco a Margot, a Janet, a Rodrigo por las gestiones en este espacio. Quiero ver si puedo compartir pantalla con relación a, bueno, para poder pasar la presentación. Disculpen que un poco el Zoom no lo manejo del todo. A ver, creo que estoy por acá. Díganme si se ve. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Perfecto. Se ve perfecto. Perfecto.
Bueno, yo en este caso les vengo a hablar, bueno, la titulé a esta presentación Jóvenes y Políticas Públicas, experiencias de producción y comunicación de conocimiento desde el campo de la comunicación cultura. Bueno, como bien decía Leonardo, nuestro secretario de investigaciones, en mi caso les voy a hablar como coordinadora del Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder, Aníbal Ford, que conduce y dirige Florencia Saitud, pero principalmente como investigadora, digamos, ¿no? De ese espacio, y vengo a compartirles algunas experiencias de investigación situadas en el campo disciplinar, ¿no? De la comunicación y juventudes, un área o terreno, digamos, ¿no? De trabajo que en nuestra casa de estudios se encuentra especial tradición, con un antecedente clave, ¿no? En el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, que incluso, bueno, hoy finalmente es parte, ¿no? del instituto que fue creado en 2009 ya, también por la doctora Florencia Saitud, que un poco incursiona en nuestra facultad en los estudios de juventudes, digamos, ¿no? Bueno, desde la apertura de nuestro instituto, la realidad que, bueno, el espacio viene desarrollando una línea de trabajo en políticas públicas, ciudadanías y derechos, y por eso en esta ocasión vengo a contarles dos experiencias de investigación que si bien ya cuentan con unos años, ¿no? Pero que actualmente tienen especial continuidad, digamos, ¿no? En el instituto por su relevancia social y política. A ver, voy a cambiar la filmina. Ahí se ve. Em, bueno, estas dos experiencias para nosotros resultaron muy significativas, digamos, ¿no? Son muy relevantes, no solo por el alcance que tuvieron estas experiencias que les voy a mencionar, sí, y por la estrategia metodológica que conllevaron, digamos, ¿no? Sino principalmente por la estrategia de comunicación que contemplaron, digamos, ¿no? Y en la cual también nos vamos a detener un poquito, porque la idea es poder hablar de procesos de producción de conocimiento, pero a la vez poner la atención en los procesos de comunicación de los conocimientos, que también entiendo que desde nuestra facultad, incluso desde las políticas de la Secretaría de Investigaciones Científicas, viene poniendo el acento particularmente ahí, ¿no? En abrir la ciencia y poder traspasar ¿no? Los muros de la universidad, digamos, ¿no? O al menos estamos intentando. Entonces, bueno, se trata de dos políticas públicas, ¿no? Muy importantes de nuestro país porque buscaron un cambio paradigmático, ¿no? En términos de políticas sociales por un lado, como es la asignación universal por hijo para la protección social, y en tanto política digital educativa o política educativa, como lo fue el programa Conectar Igualdad, digamos, ¿no? En este caso son dos investigaciones, en una que titulamos AUH, cuando hablo de asignación universal la vamos a llamar AUH, Historia de vida de jóvenes bonaerenses, es una de las que les voy a mencionar, y el programa Conectar Igualdad, que fueron los estudios evaluativos, que vimos cambios y continuidades en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, también la particularidad que tienen estas dos políticas públicas es que encuentran en la escuela el epicentro o al menos el dispositivo clave, digamos, ¿no? Para su implementación. Voy a comenzar con la primera para después pasar también, bueno, la estrategia de comunicación que llevan, si es que me alcanza el tiempo, porque me hubiese gustado también incluso mostrarle algunos de los registros que hicimos, como bueno, poner el acento en lo que decíamos sobre la comunicación pública de la ciencia. Pero bueno, voy principalmente a ver cómo llego. La primera de ellas, ¿no? Vinculada a las jóvenes y la UH, la asignación universal por hijo, tuvo como objetivo indagar, ¿no? Desde un enfoque biográfico, digamos, ¿se escucha? Se escucha porque yo tengo como un retorno, ¿sí? Bueno, la primera de estas investigaciones, ¿no? Que tuvo como objetivo indagar desde un enfoque biográfico acerca de las trayectorias escolares de jóvenes que reciben la asignación, para profundizar en el conocimiento sobre los modos en que la medida en que la UH interviene en los mecanismos de inclusión escolar. Fue una investigación cuyo diseño se pensó de alguna manera considerando mediciones también de tipo cuantitativa. Fuimos alrededor de 10 universidades públicas nacionales en las cuales nos abocamos a construir conocimientos sobre la asignación universal por hijo. En este caso digo fase 2, ¿por qué? Porque tuvo una fase 1 esta investigación, en la cual también participó, ¿no? la Facultad de Periodismo a través del Instituto de Estudios Comunicacionales, Aníbal Ford, en la cual, bueno, más que nada,
de alguna manera el acento había estado puesto en ver los mecanismos de implementación y un poco las representaciones a nivel general en las comunidades educativas. Pero en este caso, que es esa experiencia que me interesa mostrarles acá a ustedes, en una segunda fase hicimos foco. Sí, Leo. No, perdón, Rocío, pero me están pidiendo si podés Sí. ponerlo en pantalla completa. A ver. Al botón de presentación del PowerPoint para verlo en pantalla Ahí. completa. Ahí Exacto, sí. ahí. Gracias, sí, disculpa. Perfecto. No, por favor, Leo. Entonces, en este caso, en una segunda fase, nosotros hicimos especial hincapié, digamos, ¿no? En lo que serían los aspectos educativos, ¿no? Que conllevó, en los aspectos educativos de la asignación universal por hijo, ¿no? Para poder, de alguna manera, a ver, para analizar los modos, ¿no? En que la UH interviene en estos mecanismos de inclusión escolar, digamos. Y ahora les voy a contar un poquito, antes de avanzar, precisamente, sobre todo para el público de Costa Rica, vamos a contarle un poco de qué se trata la asignación universal por hijo, porque si no voy a hablar en abstracto un poco, ¿no? Entonces, la asignación universal por hijo nace, ¿no? A fines del año 2009, sí, fines del año 2009, a través de un decreto, digamos, ¿no? Por el cual se establece, ¿sí? Una asignación por hijo para trabajadores informales, desocupados y de servicios domésticos que tengan hijos menores de 18 años. En un punto, la idea es extender precisamente el derecho a las asignaciones familiares a todos los niños y las niñas del país, independientemente de la condición laboral de sus responsables, ¿no? Antes estaba de alguna manera restringido a aquellos trabajadores formales, ¿no? De la economía formal, digamos. Entonces, la UH, digamos, es una medida que hay que entender también en el marco de paradigma en lo que respecta a la política social en nuestro país, porque se distancia de los modos o de los modelos tradicionales, perdón, predominantemente asistencialistas, ¿no? La política social de la OH responde más bien a una concepción más abarcativa de la problemática social y hace foco en la familia, digamos, ¿no? Desde la integralidad, la promoción y la equidad territorial principalmente, ¿no? Entonces, en su implementación, tiene tres requisitos fundamentales la UH, ¿no? Que es, el primero, acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, también el plan de vacunación obligatoria y la concurrencia de los chicos y las chicas a un establecimiento educativo. De ahí la importancia para el Ministerio de Educación poder construir información de al menos para ver, bueno, cómo estaban funcionando estos mecanismos de inclusión, ¿no? Y lo interesante, que es otro requisito también, que tiene que ver con la implementación y con la ejecución, es que la UH se cobra todos los meses, ¿no? Es una transferencia que hace el Estado todos los meses a estas familias, pero el 20% es acumulativo y se da una vez al año. Entonces, de ahí a que para poder de alguna manera cobrar este 20% acumulativo del año, ¿no? Necesariamente las familias tienen que presentar mediante una planilla, digamos, ¿no? El cumplimiento de estos tres requisitos fundamentales, ¿no? Para de alguna manera cumplir con los derechos de los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país. Esto como para ponerlos en tema, ¿sí? Entonces, perdón, vuelvo acá. Lo que nos propusimos en esta estancia entonces fue trabajar, ¿no? con un enfoque cualitativo, con un uso combinado de técnicas de investigación. Utilizamos diversidad de entrevistas cualitativas, principalmente, bueno, podríamos hablar de dos modelos, ¿no? Sí, o de dos tipos, digamos, ¿no? De entrevista, que primero fue la entrevista exploratoria, las entrevistas semiestructuradas en una instancia en donde ya habíamos avanzado un poquito más al campo, y fuimos y entrevistamos, ¿no? O hicimos hincapié en 7 historias de vida de jóvenes bonaerenses, que en realidad lo que también, la característica que tuvo esta muestra es poder ver algunos jóvenes que sí estaban asistiendo al colegio a la hora, ¿no? de hacer esta investigación, y a la vez trabajamos con algunos jóvenes que esa asistencia era irregular o al menos incluso estaba bastante discontinuada, como para ver, bueno, qué sucedía en estas
en estos casos, digamos, ¿no? Por supuesto que las entrevistas no solamente se iban a hacer a los jóvenes, sino también fueron a diferentes actores de sus hogares, ¿no? Como pueden ser madres, tutores, padres, obviamente, hermanos y otros integrantes que pudieran de alguna manera darnos información, ¿no? Para la reconstrucción de estas historias de vida, digamos, en términos que eran considerados en tanto estudios de caso, digamos, ¿sí? A ver, ¿qué más decirles de esta investigación? No me quiero olvidarme. Bueno, partimos de entender de alguna manera que las trayectorias de los estudiantes jóvenes sí constituyen la manifestación de la articulación entre las elecciones propias, las trayectorias familiares y las propuestas institucionales, digamos, ¿no? Disponibles para los y las jóvenes de sectores populares que asisten a nivel secundario público en un contexto en ese momento, sobre todo aún marcado en gran parte, ¿sí? Por las remoras de décadas de comunidad neoliberal que instaló los procesos de desigualdad social y educativa más profundos de nuestra historia. Entonces, en este momento, donde era un momento de plena reconstrucción del Estado, para nosotros era fundamental, ¿no? Llevar adelante, digamos, o sea, la producción de conocimiento en torno a estas políticas que intentaban de alguna manera, volver a restituir la importancia de la escolarización, digamos, ¿sí? Creo que les conté, digamos, ¿no? Sí que el antecedente que estuvo esta primera fase, pero bueno, en este caso, a diferencia de la primera, donde hicimos hincapié en las trayectorias de vida, ¿no? Y donde el concepto de trayectoria nos los informamos, ¿no? Principalmente desde Pierre Bourdieu, digamos, ¿no? Por lo cual también trabajamos de alguna manera fuertemente con los conceptos de hábitos y prácticas, digamos, ¿no? Pero bueno, la Rocío, ahí no sé, no la estamos escuchando, ¿no? No. Rocío, a ver, yo creo que se le pudo haber caído internet. Eh, sí, problemas con la conexión. Bueno, aguardamos Tal un vez segundito. sí, por Aguardamos las un, dudas estamos acá, por las dudas. A ver. sí, aguardamos un segundito y vemos si así le damos continuidad a Rocío. Eh, le estoy preguntando, A ver ahí si ahí. salió. Bueno, mejor, está bien, mejor que salió así vuelve a entrar, ¿no? Sí, supongo que sí. Ahora le estoy pidiendo que me avise, cosas que suceden con la tecnología. Ahí está. El sonido, el sonido. A ver, ¿se ahí escucha está. ahí? Me Sí, perdí, no ahí sé qué sí. pasó. Bien, A ver, bien. Continúa. ¿se ve ahí la Sí, presentación? sí. Sí, sí. No, te A ver, vemos a vos. a ver, a Ahí ver ahí. está. Ahí te vemos, si podés pantalla completa y te quedan unos 5 minutos más o menos. Sí. Wow, bueno, voy entonces cerrando con AUH, pero bueno, lo cierto es que tienen los informes de todas estas investigaciones a través de nuestra web del instituto, que si bien la estamos, ¿no? Actualizando, por eso van a ver que quizás cuando entren, a veces está, a veces no, pero lo cierto es que estos informes de investigación al menos están disponibles a través de Internet. Nada, yo daba hincapié a los antecedentes porque fueron relevamientos realmente, nada, con un alcance pocas veces visto, digamos, ¿no? Sobre todo, digo, por el alcance a nivel nacional que han tenido, digamos, ¿no? La segunda investigación que quería compartirles también, porque, nada, conllevó una estrategia de comunicación pública interesante, que ojalá pueda llegar a comentárselas, veremos. Pero bueno, fueron los estudios evaluativos sobre el conectar igualdad, digamos, ¿no? El conectar igualdad fue el primer programa de cobertura nacional que tuvo Argentina que garantizó la igualdad entre los y las estudiantes para acceder a una netbook, ¿sí? Más allá de su condición, por supuesto, socioeconómica o su lugar de residencia. Se implementó en todas las provincias de la Argentina y se desarrolló con una serie de lineamientos y estrategias articuladas, y eso es lo interesante, ¿no? Como la generación de infraestructura tecnológica, ¿sí? Que permitía contar con una intranet
para trabajar en red y un servidor escolar para compartir contenidos y materiales desarrollados a través de un portal. Lo interesante es también del Conectar Igualdad, que no solamente se redujo a la distribución de netbook en una modalidad 1 a 1, que llamamos, ¿no?, una netbook para un estudiante, un docente, sino que también conllevó importantes procesos de capacitación en el uso, ¿no?, de tecnologías en las aulas de nuestras escuelas. Entonces, la política educativa buscó equilibrar, digamos, los largos años en los que el acceso a las TIC, ¿no?, estuvo librado a la arbitrariedad principalmente del mercado, ¿no? En tanto, bajo esta lógica, obviamente se daba de manera diferencial y desigual en Argentina. Entonces, en este caso, fuimos también convocados por el Ministerio de Educación de la Nación para poder construir información o conocimiento, digamos, ¿no?, sobre los cambios y las continuidades en el aula, ¿no?, en el aula de las escuelas, también en las instituciones, en las familias y en las comunidades a partir de la implementación del programa Conectar Igualdad. También esta metodología fue de un enfoque predominantemente cualitativo, ¿no?, y también hizo un uso combinado de técnicas. En este caso hicimos observación, entrevista semiestructurada, encuesta, ¿sí? Las encuestas principalmente se aplicaron a los estudiantes, que es ahí donde después pusimos el foco, ¿no?, principalmente en el uso que se hacía en el aula en este caso, ¿sí? Fue una muestra intencional, se hicieron 7 escuelas por provincia, Argentina tiene alrededor de 24 provincias, con criterio obviamente de diversidad en sus modalidades y orientaciones y variedad sociodemográfica, digamos, ¿no?, del país. Fíjense que nuestras unidades de análisis fueron en el aula, práctica docente, estudiantes, instituciones, familias y comunidades. Hicimos alrededor de 2.500 entrevistas cualitativas a los diferentes actores que les mencioné, 700 observaciones áulicas, fue una investigación de gran envergadura, de verdad. Por eso el gran desafío también incluso de combinar diferentes equipos de diferentes universidades públicas, que incluso se metieron, ¿no?, o nos metíamos desde diferentes disciplinas, y ahí estuvo, digo, el desafío metodológico. Bueno, y 5.000 cuestionarios autoadministrados a estudiantes, un fuerte, digamos, ¿no?, en poder de alguna manera sistematizar información precisamente de los usos de docentes, pero principalmente desde la mirada de los estudiantes, las y los estudiantes en Argentina. Bueno, por supuesto que desde la Universidad de La Plata trabajamos principalmente, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. En este caso, bueno, fue un programa que tuvo una fuerte distribución en los primeros años, el foco estuvo en la distribución de la tecnología, digamos, ¿no?, por lo cual había ahí que ver qué es lo que sucedía, digamos, en el aula, porque, bueno, como toda política pública, ¿no?, arranca con diferentes dimensiones, digamos, ¿no?, donde las capacitaciones fueron llegando poco a poco, no fue de entrada, pero se privilegió igualmente la distribución de la netbook, y ahí había todo un desafío a conocer, un desafío que intentábamos conocer, digamos, un desafío que tenía la escuela, digamos, ¿no?, en este caso, y que intentábamos conocer. Bueno, a ver, un poco, no sé si iba a llegar, pero mi intención de poder, a charlar o comentarles estas investigaciones con estos grandes trabajos de campo que tuve, y esta relevancia que significó para el ministerio, digamos, también, pero principalmente también para nosotros, porque en un punto fueron 2 casos o 2 investigaciones o dos procesos de investigación en los cuales también nos detuvimos a pensar en los modos de comunicación, digamos, ¿no?, esto que les planteábamos recién, con la intención también de poder, de alguna manera, superar, ¿no?, de superar el paper o el informe, digamos, ¿no?, y poder, desde una carrera como es la nuestra, desde una facultad como es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, poder preguntarnos o poder interpelar, digamos, ¿no?, a diferentes públicos, no solamente el académico, ¿sí? Entonces, digo, la discusión ahí se daba también en un punto de vista conceptual, digamos, ¿no?, en términos de que estábamos en esta tensión, digamos, ¿no?, entre hablar de divulgación científica o situarnos en la divulgación científica clásica, digamos, ¿no?, conocida,
o poder abrir un poco la línea de lo que denominamos comunicación pública de la ciencia, digamos, y sobre todo en un contexto que exigía esa pregunta, en un contexto en el cual algunos denominan como cultura mediática, otros pueden ya hablar de cultura, sí, o cultura digital, digamos, ¿no? En fin, digamos, nos parece que estamos en un contexto que interpela a tener o que exige tener, ¿no? Otras competencias, digamos, ¿no? Tanto para la producción como para la apropiación de conocimientos científicos, sobre todo si intentamos pasar las barreras de la universidad, las barreras, los muros que decimos, ¿no? Este término simbólico de la academia, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí es que, bueno, en un punto veíamos que desde del modelo de la divulgación científica, bastante más situado, ¿no? En lo que se llama el modelo canónico del déficit cognitivo, digamos, porque plantea en un punto, en un enfoque lineal de la comunicación, digamos, ¿no? Y que la eficacia pareciera estar anclada, ¿no? En el emisor, este emisor que tiene el conocimiento y que a la vez debe de alguna manera, ¿no? Traspolarla a una suerte de registro, digamos, ¿no? Para que cierto público que no tiene el conocimiento pueda acceder, digamos, ¿no? Que coloca en un punto a un receptor pasivo, digamos, ¿no? Bueno, sí, voy redondeando. Y después, bueno, la idea era situarnos en un modelo que llamamos un modelo cultural, que apela a un enfoque de la circulación, un conocimiento que queremos que un conocimiento para que sea transformado y cumpla una función social dentro de un contexto diferente, sí, pero reconociendo, ¿no? Cierto pluralismo epistemológico y un receptor activo. Entonces, en esa línea es que acá planteamos, ¿no? Diferentes productos, ¿sí? Con diferentes públicos, ¿sí? Diferentes registros también, en las cuales, por ejemplo, en el caso de la UH van a ver que tenemos el paper y el informe tradicional, que lo van a encontrar en nuestra web, pero a la vez hicimos productos audiovisuales en la cual, digo, que apela, el modelo cultural en un punto, la clave es poder, de alguna manera, convertir el conocimiento en interacción social, digamos, ¿no? En que se meta en interacción social y en la participación. Es un modelo que también, digo, tiene resonancias en el modelo de la participación, el modelo del diálogo. Y en las cuales hicimos productos de comunicación, y esto en ambos, digamos, ¿no? Audiovisuales, en las cuales participaban estas comunidades educativas en su realización. A la vez, incluso nos hicimos productos vinculados más a los medios digitales, digamos, ¿no? Como pueden llegar a ser a los medios gráficos digitales, incluso digo con circulación en medios. A la vez hicimos una serie de notas de campo, ¿sí? Que eran circuladas por la gestión del ministerio, por los actores de la gestión del ministerio, en los cuales contaban con productos intermedios, que no eran informes, pero a la vez sí eran notas que vinculaban a los hechos sociales que estaban sucediendo en relación a las políticas públicas y los jóvenes, y que tenían esa circulación más restringida, pero que después incluso con esas notas de campo, digamos, ¿no? Pudimos hacer otra suerte de productos, digamos, ¿no? Más vinculados al periodismo narrativo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vimos? Como desde una experiencia de investigación clásica, pudimos hacer diferentes productos con diferentes modos de circulación y con diferentes objetivos, digamos, ¿no? Y eso es lo que sucedió con ambas investigaciones, y que por supuesto, bueno, creo que no voy a tener tiempo para mostrarles un video o alguno de estos productos, no pasa nada, pero todo está disponible. Acá les muestro la circulación que hicimos con la UH, pero todos estos materiales están disponibles en esta web, y igualmente, nada, me pueden escribir y nada, para eso estamos, ¿no? Para poder intercambiar y demás y dejar nuestros contactos. Pero bueno, voy a finalizar mi exposición con esto, y me quedo con esto, que bueno, la idea es poder traspasar, ¿no? Los muros de la universidad para poder interpelar a diferentes públicos, y eso creo que es lo que pudimos lograr con nuestras dos investigaciones, que si bien tienen un tiempito, continúan acá latentes y con la importancia en que seguimos construyendo conocimiento en estas líneas, ¿no? Bueno, Bueno, muchas gracias, Leo, y gracias. gracias a la universidad. No, no, por favor, gracias. Gracias a vos, Rocío. Bueno, claramente una manera esta exposición de Rocío lo que muestra es esto que mencionaba al comienzo cuando hablaba de investigaciones que intervienen, ¿no? Intervienen en la sociedad de manera
digamos, en este caso dando cuenta de una política pública además, ¿no? Con sectores vulnerables, que además, en donde aparece claramente la necesidad del uso de la tecnología en la educación, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, nada, para nosotros esto tiene de importante y en esto estamos agradecidos a la Universidad de Costa Rica, poder contar estas experiencias y ponerlas en común y, como dice Rocío, poder empezar a crear lazos con la Universidad de Costa Rica y con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva para poder profundizar nuestras tareas y las de ustedes. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María Eugenia Rosboch. María Eugenia es licenciada en Comunicación Social por nuestra facultad, por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de México y es doctora en Antropología del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social de México, EDF, de Ciudad de México. Es docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y directora actualmente del Laboratorio de Investigación en Lazos Sociourbanos. Hoy nos va a presentar una reflexión sobre el reencontrarnos en momentos de crisis, procesos comunicacionales de gestión para la visibilización y mitigación de vulnerabilidad social, sanitaria y o ambiental en organizaciones barriales de la ciudad de La Plata. Acá muestra cómo trabajó con su equipo la vulnerabilidad social frente a eventos climáticos atípicos y el empoderamiento ciudadano desde la comunicación participativa. María Eugenia, cuando quieras. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Leo, por tu presentación y quiero agradecer a todo el espacio, a la Universidad de Costa Rica por darnos esta oportunidad y estos intercambios. La verdad que desde ya muy agradecida con todos ustedes. Yo les había mandado una presentación, no sé si hay posibilidades de compartirla o tengo que compartirla yo, no sé cómo prefieren que, que me organice. Sí, por ahí te conviene A hacerlo vos, ver, ¿no? Va, capaz yo que le hice que sí. voy a ver si la comparto, si no la tienen ahí. Sí, eh, acá Rodrigo nos dice que, bueno, que si mejor si la compartís vos. Claro, María Eugenia la había pasado para que la a tuviesen ver, ahí, claro, pero para bueno, que la tuviesen ahí, sí, sí, pero sí, a sí. ver, ahí me fijo cómo compartirla, a ver si me puede aparecer acá para Bien, sí, sí, compartir. tranquila. A ver, archivos. Espéreme un minutito, entonces les Sí, voy sí, a sí. pedir un minuto de paciencia porque no la encuentro. A ver, ¿dónde está? Acá donde me deja buscarlo acá, porque me abre el Drive, no me deja de nada. Bueno, a ver, A igual ver, tranquila, ¿eh? a ver si eh, lo tengo que subir al Drive para compartir. Acá tengo la presentación. Claro, porque aclaro que María Eugenia la había pasado, pero bueno, no sé si Rodrigo no la tenés a mano y María Eugenia la había pasado a ustedes como para que tal vez la compartieran ustedes, Me pero bueno, parece, Euge, que tenés que abrirla, tenés que abrir en tu Sí. computadora el PowerPoint y después pones Sí. compartir pantalla y te la toma directamente. Ah, bueno, lo abro, Sí, entonces tenés que abro, abrirla. bárbaro. Y ahora voy al Zoom, compartir Sube pantalla. y podés por compartir pantalla y te la capta. Me la capta ahí de una. Bueno, a ver ahí. Ahí apareció, sí. A ver, Compartir, acá va. ahí está. Ahí la ven. A Sí, ver, esperen que no me deja ver, entrar en. ahí A se ve ver, perfecto. Hace como bárbaro. hizo Rocío, si podés, pantalla completa, Sí, pero si sí, no, déjala así pantalla que está perfecto. completa. Que tengo que cerrar acá arriba, que me aparece una. Ahí está. Bueno, si no, así está bien, ¿eh? No, No te no, igual, preocupes. ya ahí va. ¿Ahí la ven? ¿Pantalla completa? Bueno, sí, Euge. acá, yo acá les traigo un trabajo de investigación que estamos haciendo en la actualidad,
que trabajamos sobre procesos de gestión comunicacionales que se dan directamente en el seno de las comunidades barriales. Voy a ir directamente, salteamos el título y voy a ir directamente a lo que investigamos. Bueno, acá en la ciudad de La Plata, los pongo en contexto, en el 2013 hubo una gran inundación donde se perdieron muchas vidas y donde se vio que la ciudad no estaba preparada para poder hacer frente a una inundación de semejantes características. Esto lo que produjo, entre otras muchas cosas, es que se cortara mucho más el vínculo entre las comunidades locales, entre la ciudadanía y todos los, digamos, estratos del Estado, ¿no? Desde el municipal hasta el provincial. O sea que ya a la crisis de representación que hay en las sociedades con respecto a la política, todavía eso se profundizó aún más. Entonces, desde ese lugar, viendo ese panorama, nosotros desde la comunicación nos interesamos por trabajar en los lazos sociales, qué pasaba con los lazos sociales tras esta crisis, hasta qué punto se habían roto, y cómo se podían restablecer, tanto entre los sectores gobernantes como entre los mismos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, nos preguntábamos sobre los niveles organizacionales de la sociedad y sus proyecciones, con la finalidad de establecer grados de formalización e institucionalización de la demanda ciudadana, las características que adquiere esa ciudadanía en contextos de crisis y sus relaciones con aparatos formales del Estado y posicionamiento respecto a tradicionales espacios de reclamo, y formas que adquiere la organización barrial para conducir sus demandas cívicas y proyecciones en torno a patrones individualistas o cooperativos de ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Por qué hacemos bien hincapié en patrones individualistas y cooperativos? Porque hay diferentes salidas frente a una problemática que se presenta en la ciudadanía. Esta puede ser en términos de unión y de generar lazos comunes para efectivizar la demanda, o individualistas que tienen más que ver con estos patrones neoliberales, donde la demanda se hace puntual de una persona oyendo a determinados estratos jurídicos, por ejemplo, y se pierde el lazo con los otros. Entonces, desde esas problemáticas, nosotros encontramos dos dimensiones interesantes en principio para trabajar, que frente a una crisis, nosotros encontramos una crisis que tiene más que ver con lo estructural, digamos que es esta crisis que podemos encontrar entre la modernidad y posmodernidad, ¿no? De ahí que yo puse el ejemplo, por ejemplo, digamos, la ruptura de lazos que hay con las representaciones políticas no es una problemática que surge después de una inundación o de una problemática puntual, sino que ya eso es una crisis mucho más profunda que tiene una raigambre estructural y que ustedes la pueden también ver en Costa Rica, por ejemplo. Seguramente que está, porque tiene que ver de un cambio de un modelo, del paso de un modelo de pensamiento y acción a otro. A esta crisis estructural se le suma la coyuntural, que puede ser política o en nuestro caso ambiental, porque trabajamos desde una inundación, pero que ambas, como podemos ver, están íntimamente relacionadas. Además, trabajamos sobre la construcción de imaginarios sociales, que vemos que tiene una raíz emotiva y que se afianza y que emerge también a partir de las crisis, y que eso también, el imaginario, la fuerza imaginaria, lo que tiene es que como está configurado en un pasado, también prefigura un futuro. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Es que hay un mundo de lo posible y un mundo que no se observa como posible, y eso tiene que ver con los imaginarios que nos fundamentan. Este imaginario para nosotros también
es el que va a promover la demanda. Por ejemplo, las personas que tienen con mucha vivencia el 2001 en la Argentina, donde hubo una crisis impresionante, que después pudo ser saldada cuando vino Néstor Kirchner. Pero bueno, en el momento de la crisis, las personas empezaron a unir, se autoconvocaron, y eso es una experiencia social que queda, queda impresa en los imaginarios sociales, y son los que después van a promover las posibilidades de realización de las demandas. Y a su vez, por último, quería traerles que hay un concepto de ciudadano que nosotros lo trabajamos desde la identidad. Por tanto, la identidad se pone en tensión para nosotros frente a estas crisis. ¿Por qué? Porque las personas los ciudadanos salen a protestar, ya sea porque ven vulnerados sus derechos adquiridos o porque necesitan conquistar nuevos derechos. Entonces, esos serían los marcos en los cuales nos ponemos a pensar nuestras problemáticas de estudios y nos acercamos hacia el campo de estudio. Ahora bien, desde lo comunicacional, nosotros cómo nos posicionamos. En lo comunicacional nos paramos desde los estudios culturales, que es donde concebimos una sociedad que se organiza y moviliza en torno a tensiones y crisis, más que a un equilibrio autosustentado como podría pensarse desde el positivismo. Ven cómo todos los elementos están relacionados, los elementos teóricos, digamos, los conceptos teóricos, y dentro de este gran abanico nosotros nos comunicamos dentro de lo que es la comunicación participativa, donde sitúa al analista como parte interviniente del conflicto analizado, propiciando la creación conjunta de intervenciones en el entramado social con la comunidad afectada. Es una creación, por ejemplo, nosotros propusimos desde el inicio una creación conjunta de protocolos de prevención, emergencia y reconstrucción frente al riesgo hídrico. Acá, digamos, con Rocío, por ejemplo, con la exposición de Rocío, nosotros tuvimos una visión de cómo desde la política, cómo funcionaba la política pública, cómo se implementó esa política pública. Acá nosotros estamos hablando un poco de cómo se crean esas políticas, cómo crear políticas públicas que lleven a lo largo del tiempo. En este sentido, acá armé un esquema como para comprender mejor a qué nos referimos con comunicación participativa, en que no consiste en informar, sino en otorgarle a la comunidad herramientas de gestión, tiende redes para concluir con el asistencialismo, para construir una ciudadanía que decida y que se responsabilice por sus acciones. Como ven, acá la comunicación participativa estaría en el centro de los intercambios entre los tomadores de decisiones, que vendría a ser todo el aparato gubernamental o de representación política, los medios de comunicación masiva y también las redes digitales, la comunidad científica y los sectores vulnerables, todos con sus responsabilidades diferentes, porque no tienen la misma responsabilidad, pero sí todos obligados al diálogo. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, les pongo ese ejemplo así rápidamente, cuando hablamos del cambio climático todos comprendemos el problema. Ahora, la idea no es solo comprender, sino crear compromiso, que es lo que falta. Entonces nosotros creemos que con ese trabajo conjunto y en el diálogo de todos los actores se puede crear compromiso para poder armar las políticas públicas. Entonces, ¿dónde situamos nuestra investigación? Nosotros estamos analizando las organizaciones barriales desde el 2006, que empezamos a analizarlos con clubes sociales. En la Argentina el fenómeno del club social es muy importante. ¿Por qué? Porque son asociaciones sin fines de lucro que están compuestas por toda la comunidad, algunas tienen más de 100 años de existencia, se afincan en los barrios, son creadas por toda la comunidad participa y son socios. Es el mismo esquema que tienen los clubes grandes, que ustedes tal vez conozcan, como Boca, River, en el caso de La Plata, Estudiantes y Gimnasia.
Pero estos clubes, al ser el deporte tan importante, cobran otra dimensión, porque imagínense que les entra también otras posibilidades económicas, entonces pierden el espacio de lo barrial y lo trascienden. En cambio, hay otras instituciones que quedan en lo barrial. Entonces, desde ese estudio, nosotros lo llevamos también con la inundación, lo llevamos para empezar a trabajar con toda la comunidad barrial para crear ese compromiso, ¿no?, con respecto a los problemas hídricos. Entonces, nosotros empezamos a trabajar a nivel organizacional y encontramos organizaciones instituidas como los clubes sociales, donde ya tienen, digamos, están amparadas por el Estado, o sea, están en una lista estatal, o sea, tienen un estatuto. También hay organizaciones emergentes, que son organizaciones que surgen por alguna demanda puntual, pero después, por lo general, se pierden. Organizaciones en vía de institucionalización, aquellas que pudieron nacer por una demanda puntual, pero que ya han diversificado esa demanda y desean instituirse, desean tener un estatuto, tener una legalidad. Y después organizaciones no instituidas, que son aquellas que diversificaron su demanda, que tienen una larga trayectoria. Hay hay organizaciones que son las autoconvocadas, se les llaman acá en La Plata y digamos, en Argentina, que son asociaciones autoconvocadas, que hace mucho que funcionan, que van diversificando sus demandas, pero que no desean instituirse. Bueno, ¿qué Perdón, pudimos María hacer? Eugenia, Sí. te quedan ya unos 5 minutos, ¿sí? Bueno, perfecto. Ya lo que pasa es que no te puedo ver por la pantalla, pero gracias. Ya corto con esto. Bueno, lo único que les quería traer con todo esto es decirle que nosotros pudimos trabajar en la intervención en 2 productos. Hicimos un proyecto que estuvo implicado toda la Universidad Nacional de La Plata con el CONICET, donde se trabajaron protocolos de comunicación con respecto al riesgo hídrico, y después un plan de reducción del riesgo hídrico que fue un convenio entre la universidad y el municipio, que son herramientas, digamos, de intervención que se transformaron en políticas públicas. En este último caso, si bien se creó la herramienta como para que sea de largo alcance, porque imagínense que ya pasaron 10 años de la inundación y todavía estamos peleando porque se hagan estos protocolos, todavía su implementación no ha sido formalizada. O sea que vemos lo que cuesta implementar estas políticas. Bueno, con esto cierro. Desde ya les agradezco mucho esta oportunidad. Y acá les dejo los nombres de quienes participamos en el laboratorio. Y bueno, y quedo en contacto con todos ustedes para que intercambiemos todas nuestras experiencias. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Otra vez en este, no sé si este caso, pero en esto que nos relata María Eugenia sobre distintas investigaciones sobre este tema en particular, vemos también la presencia del Estado, ¿no? De políticas del Estado o del Estado fomentando estas investigaciones. Fíjense que, para contextualizar una cosita más en relación a esta grave inundación que sufrió nuestra ciudad, bueno, fue el Estado Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, quienes crean y arman un PIO, digamos, un proyecto de investigación gigante con un dinero importante para que la Universidad de La Plata interdisciplinariamente intervenga y realice este tipo de investigaciones, ¿no? Por eso también nos parece fundamental estos diálogos entre universidades del mundo, universidades latinoamericanas, pero también la importancia de la continuidad entre el diálogo entre el Estado Nacional y las universidades y las problemáticas que aparecen en estos tiempos. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, y ahora para cerrar este panel le vamos a pedir la palabra
a la doctora Florencia Cremona. Ella es doctora en comunicación por la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora titular ordinaria de la Cátedra de Comunicación, Educación y Género, es directora del Laboratorio de Comunicación y Género, escribió y compiló varios libros que buscan articular el campo de los estudios de la comunicación desde una perspectiva de género y participa en redes nacionales e internacionales de la temática y ha dirigido muchísimas tesis de posgrado. Es una experta en comunicación y género, una gran compañera que, como las otras compañías también, realizan muchísimas tareas. Este es un pequeño resumen de sus años de investigación. Bueno, Flor, cuando quieras. Gracias, Leo, por tan hermosa presentación. Hola, Rocío, Eugenia, un gusto verlas y un gusto también esta invitación por parte de quienes son los anfitriones de esta jornada. Voy a ser breve. Preparé más que nada unos puntos de conversación, que creo que es el objetivo de este reencuentro después de este hecho distópico de la pandemia que parece que quedó en un archivo, pero creo que ahora estamos mirando las consecuencias, por lo menos en el campo que nos compete, que es el análisis social y comunicacional de todas las nuevas implicancias. De modo que lo que hice fue preparar algunos puntos de conversación desde este campo de articulación entre comunicación y género, que como dijo Leo, ya no lo pero simplemente lo digo como yo creo que ahora el género voy a tirar como un enunciado y lo voy a recuperar sobre el final. Creo que en el mundo el avance de las nuevas derechas están culpando al género de las rupturas de las instituciones que se están rompiendo por su propio peso, no por el género, y buscan en esta cierta normalidad que el género impuso a partir de la heterosexualidad compulsiva y obligatoria, que nombra a las instituciones y dentro de las instituciones educativas, los usos y costumbres, las religiosidades, los racismos, en definitiva, la colonialidad del poder en el marco de la cual nos hemos formado todos quienes hemos crecido en América Latina, ¿no? Es decir, estamos siendo, es decir, el género se volvió a poner en jaque como responsable de algunas crisis. Y en realidad lo que vamos a ver es cómo por esas grietas, por esas rupturas de las instituciones, lo que hace la teoría de género es aportar la fuerza y la potencia para transformarlo todo, ¿no? Es decir, creo que más allá de que estamos en una crisis mundial de sentido, creo que a lo mejor todas las épocas han dicho, bueno, estamos en una crisis, bueno, esta es la crisis que nos toca a nosotros, y tiene un fuerte anclaje en el campo de la comunicación. Así que les voy a contar un poco en qué estoy trabajando. Y simplemente, como les decía, me olvidé de decir una cosa. Leo me presentó, así que yo no me voy a volver a presentar, pero les quiero decir que cuando empecé a investigar la temática de género en el año 2001, no existía el WhatsApp, no existía Internet, prácticamente. No existía Instagram. Entonces, el tema de género era un problema de los fallados, de aquellos a quienes les acontecían. Vos tenías que ir a la biblioteca a buscar, porque las militancias feministas, incluso dentro del campo popular, habían estado relegadas a, bueno, esas personas inconformes. Bueno, o sea, justamente estamos en junio, que es el mes del orgullo. Ya había ocurrido Stonewall en los Estados Unidos y bla, y Perlonguer y todas las militancias. No es que descubrimos el agua tibia, pero esa articulación entre el género como parte del campo nacional, popular, desde el cual hay que pensar la política, es una pregunta que se hizo mucho más tardía. ¿Por qué? Porque el sentido común siempre lo expulsó como un problema propio de aquellos a quienes les acontecen. ¿Pero por qué? Porque cada vez que hablamos de género, estamos hablando de poder. Y como el poder, ¿no? Foucault Segato, no puede ser observado, sino que lo conocemos por sus resultados, lo que hace el género, y por eso se acuerdan que ganó el Nobel hace en el 17, ¿no? Este libro maravilloso que es el cuento de la criada, que ya nos anticipaba un poco Atwood, lo que estamos viviendo, esta nueva identificación de la peligrosidad de la sexualidad
porque es realmente no la sexualidad, pues yo creo que a nadie le importa nuestra orientación sexual, sino lo que pone en juego, lo que tensiona, lo que nos invita a pensar, porque empezamos con género, racismo, gordofobia, discursos estéticos, y es todo un campo que se empieza a quebrar y que nos ayuda a repensar el campo de la comunicación. Entonces, sí decirles que cuando empecé a trabajar esto en el año 2001, había que buscar, ¿viste? Porque no había mucho, ¿no? No obstante, Mafía ya había escrito epistemología feminista, pero también no había mucho, y por toda esta cuestión de la propia colonialidad del poder y del saber en la academia, muchas personas leyeron antes a Judith Butler que a Rita Segato, digamos, ¿no? Es decir, siempre se tendió a importar y estamos en un momento en el que tenemos una potencia política para construir teoría, ¿no? Entonces, dicho esto, que es como la introducción, les cuento brevemente de qué quiero conversar con ustedes hoy o cuáles son las ideas que traje para que pensemos juntos y muy en sintonía con la presentación de Ro y de Euge, y por supuesto dándole continuidad a la introducción que hace nuestro director de investigaciones científicas de la facultad. Yo había titulado esto Pensar el mundo por venir. Y asumiendo que las comunicaciones, siempre desde el género, yo siempre hablo desde el género, es decir, no lo nombro, es decir, estoy parada desde el género. ¿Y qué entiendo del género? Estoy entendiendo cómo el poder se expresa a partir de estas instituciones que buscan reglamentar y ubicar en un lugar común aquello que no se puede ubicar en ningún lugar común porque está en permanente performatividad, ¿no? Entonces, la pandemia y las nuevas hegemonías mediáticas, y cuando hablo de nuevas hegemonías mediáticas me refiero a las plataformas a las plataformas comunicacionales nuevas, a esto que hace unos años llamábamos nuevas tecnologías, a las nuevas hegemonías, nos obligan a nosotros, como académicos, hagamos un congreso que se llame ¿Qué soy ser un académico?, ¿no? Porque quien nos lee, nos obligan a pensar para quiénes estamos produciendo teoría. Y yo escuchaba mucho a Rocío porque digo, bueno, a ver, si no nos escucha el Estado, si no nos escucha la política, si no nos leen esos textos largos y fundamentados, con esto no estoy diciendo que no sirvan, nos leen. ¿Para quién escribimos? Es una cantidad de preguntas cuando ahora hay una multiplicidad de diagnósticos de DTA, esto que es síndrome de deficiencia atencional, y yo lo que le digo a mis estudiantes de posgrado es que no tenemos DTA, lo que tenemos es un sobreestímulo de información y de 25 temas a la vez. Entonces, ese tipo de escritura académica, ese tipo de trabajo de investigación, ¿quién lo está leyendo hoy? ¿Cómo se construyen las articulaciones políticas para que en este nuevo mundo de Star System, donde un influencer te dice qué hacer con tu vida, donde la política de los objetos es más importante que la política de los vínculos, porque nos invitan a migrar para comprarnos un par de zapatillas Nike porque acá no se puede vivir porque se gana poco, supuestamente, donde el racismo se oculta sistemáticamente. Entonces, en estos contextos de donde cualquiera puede hablar cualquier cosa, con el crecimiento de los discursos de odio, digamos, ¿quiénes estamos hablando? ¿Para quiénes estamos construyendo teoría? ¿Podemos seguir hablando como vinimos hablando estos últimos 100 años o los tenemos que empezar a hablar de otra manera? Capaz tengamos que empezar, y esto también tiene mucho que ver con la perspectiva de género, porque el tiempo para escribir y el tiempo para investigar en ese tono tradicional es un tiempo que ya no existe. Yo quisiera saber quién puede abstraerse durante 3 horas a escribir, digamos, ni siquiera de nuestra generación, de los que estamos acá hablando, digo, de los pibes, de los más chicos. Es decir, cómo se construye ese tiempo para pensar. Es decir, no es que ya no se piense y ya no se lee, se piensa y se lee de otra manera. Entonces, en este momento en el que nos tenemos que preguntar para quiénes estamos hablando en este campo de políticas de influencia, ¿cuál es el rol de la universidad para transformar a las personas que transformen las cosas, ¿no? Y ahí tenemos que repensar nuestras políticas de investigación. En este punto, el género lo tomé siempre como un punto de partida que me ayudó. Cuando digo me, nunca es un me individual porque nadie piensa en soledad. Parezco la canción de Fabio, ¿no? No se puede ser feliz en soledad. Nadie piensa en soledad porque no es que somos esquizofrénicos, ¿no? Pero pensamos con todos los discursos que nos habitan, contestamos, ¿no? Pero esto sí, pero no. Entonces,
El lugar para pensar el campo me empezó a nutrir, vuelvo ahora al 2001, de otros campos que tenían muchísima más tradición en los estudios de género, ¿no? Porque, que en los estudios de la comunicación, porque en la comunicación que había, y algunos estudios sobre revistas femeninas, es decir, el propio campo de la comunicación no pensaba el género como una epistemología para pensar los hechos comunicacionales, sino como un tema. Y entonces nuestra gran lucha fue siempre sacar al género del gueto y ponerlo como punto de partida. Pensémoslo en la publicidad, pensemos en las formas, pensemos en las estéticas de los que hablan, ¿no? Pensemos en los relatos que nos están contando esas estéticas y cómo reubican el poder. Entonces, cuando empezamos a hablar de género, se abre otro tema que creo que sigue muy silenciado en nuestro campo de investigación, que es el tema de los racismos, ¿no? Y de las implicancias políticas que los racismos tienen en las conducciones y en las producciones de discurso público. Y lo dejo ahí para que lo sigamos pensando. Cómo los racismos siguen vigentes en nuestras configuraciones subjetivas. Y allí es el último punto que quiero como invitar a pensar, es cómo en realidad, comencé con esto y lo retomo sobre el final, cómo en realidad el género está siendo atacado como el causante de todas las disrupciones, de todos los problemas, como un discurso superficial, como gasto de dinero, como un problema de los fallados, como inmediatamente el sentido común lo vuelve a poner afuera del problema. Y creo que es justamente porque, y me atrevo a decir esto, que en el campo de las ciencias sociales los aportes del género al campo de la comunicación han sido los más significativos en la última década. Creo que fueron los que nos ayudaron a pensar cosas nuevas, a empezar a pensar. ¿La universidad es una heterouniversidad? ¿Es una universidad que complementa el sueño americano de la heterovida? ¿O es una universidad que nos educa para romperlo todo, para romper esas estructuras y que florezcan ahí nuevos modos de estar juntos, digamos, ¿no? Todo pasa a la vez, ¿no? Es decir, el género nos ayuda a pensar los racismos y a deconstruir los discursos del sentido común. Entonces creo nuevamente que la potencia política que tiene esta articulación de comunicación y género son tres. Una, imaginar este mundo por venir poniendo acolchonamientos de sentido en esos lugares donde antes no había imágenes. Les cuento un ejemplo tonto, pero ¿se acuerdan que cuando éramos chicas la idea de una persona mayor era una viejita tejiendo, ¿no? Ahora hay que construir para otras imágenes de poder para nuestras vejeces, ¿no? Que no tengan que ver con lo que venimos hablando. El segundo punto es cómo esos horizontes de futuro rompen barreras y extienden nuevos significados que reconfiguren los modos de entender la política. Y el tercer punto sería cómo pensar el campo de la investigación en comunicación y género articulado para la transformación, pensando en quiénes son nuestros interlocutores. Así que muy brevemente eso es un poco en lo que hemos estado trabajando. Quise ser breve porque me parece que lo interesante es pensar en conversación. Ya han hablado hermoso mis compañeras y Leo, así que bueno, este es el aporte y por supuesto a disposición para seguir imaginando futuros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia Cremona. Gracias por esta reflexión en torno al género, en torno al lugar de la universidad, al lugar también de nosotros y nosotras y nosotros como investigadoras, ¿no? Yo pensaba, para ir dándole cierre a este momento de estas jornadas de comunicación de la Universidad de Costa Rica, pensaba en la importancia de estos diálogos, en rescatar otra vez esto, ¿no? La Facultad de Periodismo como escuela, como lugar, fue fundada en 1934, o sea que este espacio académico es de un largo ya recorrido, ¿no? En 1934 se fundó como
como escuela, digamos, ¿no? Como un espacio donde trabajar el periodismo y que hoy, fíjense, casi 90 años después, nos encuentra con este abanico que describíamos al inicio de investigaciones eh, con muchísimas líneas, ¿no? Con muchísimos ejes transversales y con muchísimos desafíos por delante. Y el desafío tal vez también más importante es el diálogo con otras universidades, con otros investigadores e investigadoras. Nuestra facultad es una gran militante de la participación en espacios como este tipo de congresos, como las redes de facultades y escuelas de comunicación, tanto en la Argentina como en América Latina o como en Iberoamérica. Así que, bueno, dejarles el saludo de nuestra decana, la doctora Yelén Sidún, agradecerle a una profesora, compañera y amiga, que es Daniela Bruno, que fue quien nos contactó en aquel encuentro en Alaik con la doctora Janet Martínez, y agradecer obviamente a otra vez a la doctora Margot Mena, a Rodrigo Muñoz, que está acá con nosotros, y a Janet por este momento. Y bueno, y destacar estas reflexiones de estas compañeras maravillosas con las que cotidianamente atravesamos estos tiempos complejos. Decía Florencia, bueno, siempre hay crisis, siempre se habla de crisis. Bueno, esta es nuestra crisis, este es nuestro momento que nos invita a nosotros a caminar la universidad y siempre con la intención de caminarlo juntas y juntos. Por lo tanto, nada, muchas gracias, agradecerles por este momento y bueno, y hasta nuevos encuentros. Bueno, muchas gracias a todas las personas panelistas. Les agradecemos mucho la participación de todo corazón por parte del SICOM, por este espacio, y enviamos nuestro caluroso saludo hasta Argentina. Muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias, chau, chau, gracias. No sé si se Gracias. escucha o ya nos fuimos. Sí, se te escucha. Gracias, chao. Chau, compañeros. Nos vemos. Gracias. Procesos de la comunicación en las organizaciones, y también quería disculparme con las personas que tenían no, al final nos poco tiempo, pero si les ponerlas en contacto con las personas panelistas. Muchas gracias.